Imagina que caminas por un puerto medieval al amanecer. El aire debería estar lleno de brisa salada, el chillido de las gaviotas, el golpeteo suave de las olas contra los muelles, pero no. Lo primero que sientes es un golpe en la nariz, un olor áspero, penetrante, que parece pegarse a tu piel, el alquitrán hirviendo, la brea quemada. El humo asciende en columnas grises, envolviendo mástiles y velas. Los hombres trabajan con las manos ennegrecidas, sus ropas impregnadas de un hedor que no se borra ni con agua ni con jabón. El chisporroteo de las calderas se mezcla con voces roncas, con el crujir de cuerdas húmedas y el zumbido constante de martillos contra madera. Miras alrededor, el muelle entero es un ritual de fuego y humo. Barriles apilados rezuman gotas negras que caen como lágrimas al suelo. Cada brochazo que los marineros dan sobre la madera ardiente parece más un exorcismo que un trabajo. Y poco a poco lo comprendes, este hedor sofocante no es un accidente, es la delgada línea que separa la vida del naufragio. Porque sin este manto negro, sin esta armadura pegajosa, ningún barco duraría meses en el mar. Las aguas saladas devorarían la madera, los gusanos marinos la horadarían por dentro, y lo que hoy es navío orgulloso mañana sería ataúd flotante. Y tú estás allí, respirando ese mismo olor que durante siglos fue el latido del mundo marítimo. La pregunta resuena en tu mente como un golpe de martillo: ¿por qué los barcos medievales se cubrían de alquitrán y brea? Antes de revelártelo, te digo algo: si este viaje ya te ha atrapado desde el primer paso en el puerto y aún no te has suscrito a Memorias de la Historia, piensa en esto. Es como caminar sobre estas tablas negras, ver la lucha de los marineros por sobrevivir, y luego darles la espalda, dejándolos hundirse en silencio. No dejes que esta historia se pierda. Suscríbete ahora. Y si decides no hacerlo, al menos explica en los comentarios, ¿por qué prefieres ver cómo se hunden estas memorias en el olvido? El humo sigue ardiendo. El puerto te envuelve. Y el misterio apenas comienza. El humo aún flota en tus pulmones, pero tus ojos ya se fijan en los barcos que reposan frente al muelle. No importa si son grandes galeras de guerra o humildes naves mercantes, todos comparten el mismo destino escrito en sus tablas. La madera que los sostiene es su fuerza, al mismo tiempo, su maldición. El roble, tan venerado por su dureza, guarda un secreto cruel, se pudre desde dentro, silencioso, como una herida que no sangra hasta que es demasiado tarde. El pino, más flexible y abundante, parece prometedor, pero bebe agua como una esponja. Cada ola que golpea su costado lo hincha, lo agrieta, lo condena. Un barco medieval no comenzaba a morir cuando lo atacaban los cañones ni cuando lo embestía la tormenta. No. Su agonía empezaba el mismo día que tocaba el agua por primera vez. Las fibras se aflojaban, los clavos se movían, las juntas se abrían con un suspiro invisible. El mar no tenía que luchar contra el hombre, el mar solo tenía que esperar. Y mientras lo entiendes, sientes un escalofrío: esos barcos que ves alineados en el puerto son ataúdes con fecha incierta. Bastaba un año de abandono, a veces menos, para que la podredumbre los convirtiera en ruinas flotantes. ¿Puedes imaginarlo? Una tripulación entera, confiada, navegando en silencio hacia el horizonte, sin saber que bajo sus pies el casco se deshacía poco a poco. Un traidor invisible, una enfermedad que no perdona. Fue entonces cuando el alquitrán y la brea dejaron de ser simples sustancias pegajosas para convertirse en la única esperanza. El único remedio capaz de sellar heridas y dar al barco un poco más de tiempo de vida. Un respiro frente a la certeza de la muerte. Para entender cómo se salvaba un barco, primero debes descender a la raíz de los bosques. No al puerto, no al astillero, sino a la entraña misma de la tierra. Allí, entre pinos altos y silenciosos, comenzaba el sacrificio. Los troncos eran cortados, apilados con precisión, y cubiertos con tierra hasta formar montículos que parecían tumbas. Luego se encendía el fuego. No un fuego voraz, sino un fuego lento, sofocado, que cocía la madera como si la obligara a llorar. De esas lágrimas brotaba el alquitrán, un líquido oscuro, espeso, que se deslizaba gota a gota por canales excavados en el suelo. Recolectarlo era un trabajo brutal. Los hombres respiraban humo día y noche, con la piel impregnada de hollín, los ojos ardiendo, los pulmones castigados.
Eran figuras invisibles de la historia, condenadas a trabajar en la penumbra de los bosques para que otros pudieran navegar mares lejanos. Cada barril de alquitrán exigía hectáreas de bosque y semanas de labor. Era, literalmente, la vida de los árboles destilada en líquido negro. El alquitrán no estaba solo. A su lado, la brea ofrecía otra forma de protección, nacida de la resina de pinos y abetos. Los trabajadores recogían esa savia pegajosa como si ordeñaran la herida de un árbol. Después, en grandes calderos de hierro, la resina se calentaba hasta transformarse en un fluido ardiente que, al enfriarse, quedaba como un escudo duro y brillante. La brea no era solo un material, era un símbolo de pureza y sacrificio. Los bosques sangraban para alimentar el fuego, y ese fuego alimentaba la esperanza de que un barco pudiera resistir la furia del mar. Pero para quienes la producían, no había romanticismo. Quemaduras, cicatrices, el eterno olor incrustado en el cuerpo. Nadie recordaba sus nombres, pero sin ellos ningún barco habría sobrevivido. Los héroes invisibles no eran los capitanes ni los reyes, eran los hombres que, con cada caldero, compraban tiempo contra la muerte. Ahora regresa conmigo al puerto. Mira cómo el alquitrán y la brea, arrancados del corazón de los bosques, llegan en barriles hasta la orilla. El proceso era tan repetido que parecía un acto religioso. Los calafates tomaban fibras de cáñamo o lino, las empapaban, y las introducían con mazos en cada junta del casco. Después, sobre esa fibra comprimida, se vertía el alquitrán hirviendo y se extendía la brea aún líquida. El barco chasqueaba como si respirara bajo el calor del líquido negro. Cada junta sellada era un voto silencioso, que el agua no penetrara, que la madera resistiera, que la tripulación regresara con vida. Para quienes observaban, aquello era casi un exorcismo, humo, fuego, golpes de martillo, y hombres que parecían sacerdotes cubriendo de sombra la carne viva del barco. Y cuando todo terminaba, el casco brillaba como obsidiana, convertido en una fortaleza flotante. Sin ese ritual, el mar no daba segundas oportunidades. Imagina la calma de la noche en alta mar. La tripulación duerme, las velas crujen suavemente, y todo parece tranquilo. Pero bajo el casco, en la oscuridad que no ve ningún marinero, comienza el ataque. Los gusanos de mar, pequeñas criaturas semejantes a larvas, perforan la madera sin descanso. No son grandes, no son visibles desde la cubierta, pero pueden devorar un barco entero en pocos meses. Los marineros describían un sonido escalofriante, un crujido constante, como si la nave estuviera siendo roída por dentro. Esa música macabra era la señal de que la muerte se acercaba. No estaban solos. Barnáculos, algas, crustáceos se adherían en masa al casco, multiplicando el peso, frenando la marcha, convirtiendo un viaje de semanas en uno de meses. El mar no se contentaba con olas y tormentas, enviaba a sus criaturas como un ejército silencioso. El alquitrán y la brea eran el único escudo contra esa invasión. Al sellar la madera, asfixiaban a los gusanos y reducían la vida que intentaba aferrarse al casco. Era una guerra constante, y solo el olor acre del alquitrán mantenía a raya a los enemigos invisibles. Protegidos los barcos, quedaban marcados los hombres. El alquitrán y la brea no solo cubrían la madera, cubrían también la piel, la ropa, la vida entera de quienes los manipulaban. Los calafates y marineros tenían manos endurecidas, cicatrices de quemaduras, uñas siempre manchadas de negro. El hedor era tan penetrante que los acompañaba incluso lejos del puerto, dormían, comían y vivían con ese aroma pegajoso en la piel. Para los visitantes, era insoportable. Para ellos, era el olor de la seguridad, casi un talismán. El precio era alto, pulmones dañados, enfermedades de la piel, jornadas interminables frente a calderas humeantes. Y sin embargo, lo aceptaban. Porque sabían que cada brocha empapada, cada cuerda calafateada, podía significar la diferencia entre regresar al hogar o ser tragados por el océano. El negro que protegía a los barcos, en realidad, devoraba lentamente a los hombres. Acércate otra vez al muelle. Lo que ves no es solo madera y velas. Es una ciudad que respira humo. El puerto medieval tenía un olor inconfundible.
Antes incluso de ver los mástiles en el horizonte, ya sabías que te acercabas por el aroma denso del alquitrán que impregnaba el aire. Cuerdas, barriles, muelles, hasta las piedras del embarcadero estaban manchadas. Todo rezumaba un brillo oscuro que el sol no conseguía borrar. Los visitantes extranjeros lo describían como insoportable, casi nauseabundo. Pero para los marineros, ese olor era una promesa, significaba que los barcos estaban listos, que las travesías podían comenzar, que la muerte había sido contenida, al menos por un tiempo. El alquitrán no solo protegía a los navíos. Definía la identidad misma de los puertos, los convertía en templos de humo y brea. ¿Quién entraba en ellos? Entraba en un mundo marcado por el negro protector del mar. El fuego era el mayor enemigo de un barco de madera. Una chispa caída de una lámpara, un rayo en mitad de una tormenta, podía convertir una nave en un ataúd ardiente en cuestión de minutos. Y, sin embargo, el mismo alquitrán que ardía en los calderos, ofrecía también una extraña protección. Al endurecerse sobre la madera, la brea formaba una costra gruesa y resistente que retrasaba la propagación de las llamas. Era como un muro pegajoso que obligaba al fuego a luchar antes de devorar el casco. Ese tiempo ganado, minutos, a veces horas, podía significar la diferencia entre salvar la tripulación o hundirse envueltos en llamas. El alquitrán, paradójicamente, podía ser tanto la condena como la salvación. Un arma de doble filo que los marineros nunca dejaban de temer y de necesitar. En tiempos de guerra, el alquitrán y la brea dejaban de ser simples herramientas de mantenimiento. Se transformaban en armas. Los barcos que se dirigían a la batalla eran reforzados con capas adicionales de brea, que no solo sellaban, sino que oscurecían el casco como si vistieran una armadura negra. El olor que despedían era tan intimidante como su aspecto, un presagio de destrucción. Y en pleno combate, cuando los enemigos trataban de abordar, los marineros recurrían a un recurso brutal, calderos de brea hirviendo lanzados sobre los intrusos. El líquido ardiente se adhería a la piel, convirtiendo el dolor en una tortura inescapable. El mismo material que protegía la vida de los barcos, se volvía un instrumento de muerte encubierta. El mar no conocía piedad, y el alquitrán tampoco. Europa no estaba sola en esta batalla contra el mar. En cada costa, cada civilización encontró su propio remedio para mantener a flote los barcos. En el mundo árabe, los dhows se cubrían con mezclas de cal y aceite de pescado, creando superficies resbaladizas y resistentes a los gusanos. En la India, el aceite de coco mezclado con resinas protegía las maderas tropicales contra la humedad y los parásitos. En China, los juncos eran sellados con aceite de tún y cera de abejas, logrando cascos brillantes y duraderos que cruzaban océanos enteros. Cada cultura escuchó a su propio entorno y encontró la respuesta en los árboles, las resinas, los aceites que les rodeaban. El mar era un enemigo común, pero las armas contra él eran tan diversas como los pueblos que lo desafiaron. Durante siglos, el alquitrán y la brea fueron inamovibles en la vida marítima europea. Desde los drakkar vikingos hasta las carabelas portuguesas, todos compartieron el mismo secreto oscuro: sin esas capas negras, ninguna travesía habría sido posible. Incluso cuando nuevas técnicas surgieron, pinturas al óleo, planchas de cobre, clavos de hierro, la brea nunca desapareció del todo. Su olor seguía impregnando los astilleros, sus huellas marcaban cada puerto, su presencia aseguraba que los barcos resistieran un poco más ante la furia del océano. Hoy, en la era del acero y el motor, el alquitrán parece olvidado. Pero su sombra sigue allí, recordándonos que imperios enteros navegaron gracias a aquel líquido oscuro que transformaba madera en supervivencia. Porque la historia, a veces, no la escriben los reyes ni las batallas, sino las sustancias humildes que mantienen a los hombres con vida. Y el alquitrán, silencioso y pegajoso, fue uno de esos guardianes. Imagina de nuevo los astilleros medievales. No eran solo lugares de construcción, sino escenarios donde la vida y la muerte se decidían con cada brochazo de brea. El aire estaba impregnado de humo y resina, los hombres trabajaban entre calderos hirvientes, sus manos ennegrecidas, sus pulmones marcados para siempre. Cada barco que nacía allí era más que un objeto, era una promesa de viaje, un pacto con el mar. Y ese pacto se sellaba siempre con alquitrán. Era el último toque,
la bendición oscura que convertía un esqueleto de madera en un ser vivo capaz de enfrentarse al océano. Piensa en ello, imperios enteros dependían de esos hombres anónimos, invisibles para los cronistas, olvidados por la historia. Y sin embargo, sin su trabajo silencioso, ninguna conquista, ningún comercio, ningún descubrimiento habría sido posible. El alquitrán y la brea fueron mucho más que materiales. Fueron guardianes invisibles que sostuvieron reinos, mercaderes y marineros durante siglos. Cada tablón ennegrecido, cada cuerda manchada, fue un acto de resistencia contra un enemigo implacable, el mar. Hoy sus restos apenas se perciben en ruinas de barcos hundidos, en documentos antiguos que apenas mencionan su olor, en huellas que el tiempo ha querido borrar. Pero si miras con atención, descubrirás que tras cada ruta comercial, cada batalla naval, cada descubrimiento, late el eco de ese olor acre que impregnaba los puertos. El mar siempre quiso devorar a los hombres. Y fueron estas sustancias humildes las que permitieron que la humanidad lo desafiara y lo convirtiera en camino en lugar de frontera. Ahora, piensa, ¿cuántos otros hilos invisibles de la historia han sido olvidados? Si este relato te ha hecho ver el pasado con nuevos ojos, no abandones este viaje aquí. Suscríbete a Memorias de la Historia y únete a quienes se niegan a que la memoria de lo pequeño, lo invisible, se pierda en el olvido. Porque si no lo haces, quizá un día te preguntes en los comentarios por qué decidiste dar la espalda a la historia cuando más necesitaba ser recordada.